Les habla Laura Malfoy, la próxima narradora para ustedes de los diálogos de Platón en este canal Laura Malfoy Audiolibros. Al final de la parte pasada de la introducción, les comenté que me iba a saltar las partes 3 y 4 por parecerme algo densas para un público que simplemente busca cultivarse sin ponerse demasiado intenso. Sin embargo, acabo de decidir que haré lo mismo con la parte 5, más no con la 6, que es sobre la biografía de Platón, y de eso va a tratar únicamente esta parte de la introducción, que es la segunda y última, para pasar directamente a los diálogos una vez que les haya contado lo siguiente. 6. Sobre la biografía de Platón. En el centro de todas esas corrientes de influencias y sobre el suelo de Atenas entre el último tercio del siglo V y la primera mitad del IV, discurre la vida de Platón. Aunque hay noticias antiguas que dan el año 430 o 429 como fecha de su nacimiento, que coincide con el de la muerte de Pericles según la cronología de Apolodoro del siglo II a.C., Platón nace el 7 del mes de Targelión, o sea mayo, en el 428-427, o sea el año del arconte Diotimo, que comprendía desde el 29 de julio del año 428 al 24 de julio del año 427. Diógenes Laercio da a Egina como lugar de nacimiento, y aunque no es improbable, ya que los atenienses habían ocupado Egina en estos años, lo cierto es que, de niño, vive en Atenas y en una propiedad familiar a las orillas del Céfiso, que, según el testamento de Platón, heredaría a su sobrino Adimanto. Poseemos abundantes noticias sobre su familia. Su padre Aristón, hijo de Aristócles del Demos de Colito, descendía de una familia importante cuyos orígenes se remontan a Codro, que, según la leyenda, fue el último rey de Atenas. La familia de su madre, Perictiona, había contado varios arcontes entre sus miembros desde el siglo VII y sus orígenes se remontaban a Drópidas, amigo y seguidor de Solón. El padre de Perictiona, Glaucón, era el hermano más joven de Calescro, padre a su vez de Critias, el tirano, que arrastró a su primo Cármides, hermano de Perictiona, a la aventura de los 30 y con el que se extingue la familia. De su matrimonio con Aristón nacen 4 hijos: Glaucón, Adimanto, Potona y Platón. Al serio y silencioso Adimanto y al apasionado Glaucón los inmortalizará Platón en las páginas de la República. De Potona era hijo de Espeusipo, quien, a la muerte de Platón, habría de sucederle en la dirección de la academia. Aristón debió de morir siendo Platón niño. Perictiona volvió a casarse. Pirilampo, su nuevo marido, amigo de la familia, estuvo relacionado con círculos próximos a Pericles. La presencia de Pirilampo en la familia tal vez compensó algo la influencia de Critias y de Cármides. De este matrimonio nació Antifón, hermanastro pues de Platón, y al que éste recuerda en el Parménides. El verdadero nombre de Platón era Aristócles, como su abuelo paterno. El nombre que le haría famoso era un apodo, debido, según leyendas, a la anchura de sus hombros o de su frente o a su estilo. Platón, sin embargo, era un nombre corriente en el que ya no resonaba la desgastada semántica de ancho. En cuanto a su educación, sería la tradicional en jóvenes de su edad y clase social, y transcurrió a orillas del Céfiso. Es muy posible que la descripción del Fedro sea un lejano recuerdo de aquellos años y de aquella naturaleza de la que Sócrates le distancia. Por era hermoso sitio sin dudar para ser alto. Un plátano ancho y elevado, un gran agnocasto cuya espesa sombra es una hermosura y en plena floración para perfumar lo más posible el lugar y, por añadidura, la más encantadora de las fuentes corriendo bajo el plátano con un agua muy fresca, según mi pie atestigua. Pero lo más exquisito de todo es este césped cuya suave pendiente permite recostarse y colocar muy cómodamente la cabeza. En fin, que eres el mejor de los guías, querido Fedro, y tú, sin duda admirable amigo,
resultas un individuo de lo más extravagante. Realmente pareces, como tú dices, un extranjero conducido por un guía, y no uno del país. Tan cierto es que no abandonas la ciudad ni para viajar más allá de la frontera, ni siquiera, a mi entender, para salir fuera de las murallas. Sé comprensivo conmigo, querido amigo. Me gusta aprender, y el campo y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí los hombres de la ciudad. Narraciones que las mujeres cantaban, gimnástica, Homero, constituían parte fundamental de la paideia. En el Protágoras ha dejado Platón un recuerdo de su educación infantil. Por Aristóteles sabemos que antes de conocer a Sócrates había sido discípulo de Crátilo, quien le enseñó la doctrina de Heráclito. A través de Crátilo pudo conocer Platón el poema de Empédocles y el libro de Anaxágoras. Niño aún, entró Platón en contacto con Sócrates, si creemos el famoso sueño que nos narra Diógenes Laercio, pero lo más verosímil es que Platón tuviese ya 20 años cuando empieza a cultivar la amistad de Sócrates, a quien, tal vez, por ser un personaje popular en Atenas, habría visto antes muchas veces. En la Carta 7 encontramos un importante documento sobre las preocupaciones políticas de Platón, anteriores a su encuentro con Sócrates. Si son ciertas las referencias de esta carta, la relación entre Sócrates y Platón no duró muchos años. En el año 404, con la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso, gobernada por una democracia demagógica, surgen, bajo la forma de un régimen oligárquico, todas las reivindicaciones que los nobles atenienses habían esperado desde Clístenes y Pericles. Con el apoyo de los espartanos y de su general Lisandro, Atenas quedó al mando de 30 aristócratas que la historia recogerá con el nombre de los 30 tiranos, entre ellos Critias, primo de la madre de Platón, y su tío Cármides. En el año 403 cae el gobierno de los 30, vuelve, contra Cíbulo, la democracia a Atenas, y mueren en combate Critias y Cármides. Aunque debió de ser un golpe fuerte para Platón, vinculado a los 30 por razones familiares, una esperanza de renovación y progreso se abre con el nuevo gobierno. La confesión de la Carta 7 es, en este punto, un testimonio impresionante. En el año 399 tiene lugar la condena y muerte de Sócrates. Platón abandonará para siempre la vida política de Atenas. Probablemente las páginas de la República, que hablan de las razones de un joven para dedicarse a la política, son eco de esos recuerdos. Diógenes Laercio nos cuenta que a los 28 años, después de la muerte de Sócrates, marcha Platón con un grupo de amigos a Mégara, donde conoce a Euclides el filósofo. Su estancia no debió de ser muy larga. Es probable que en el 395 estuviese ya de regreso y que, en torno a estas fechas, haya que situar el comienzo de su actividad literaria. Sabemos de otros viajes de Platón, aunque sobre ellos y sus fechas los testimonios son contradictorios. Hay que suponer que para el año 390 parte para Egipto. El dinero para el viaje lo lleva en especie, aceite de sus olivos, según transmite Plutarco, que venderá en el mercado de Naucratis. El interés por Egipto que ya había mostrado Heródoto era usual entre los griegos. Después de Egipto marcha a Cirene, donde permanece varios meses, y visita al matemático Teodoro, que será uno de los personajes de Teeteto. En el Gorgias y en el Eutifrón aparece el interés por la geometría que probablemente es fruto de ese periodo. Probablemente en Cirene encontró a Aristipo, a quien había conocido en Atenas, entre el grupo de socráticos. De Mégara a Italia, donde círculos pitagóricos llamaron la atención de Platón, su teoría musical la recuerda en la República. Es probable también que viejas noticias de las posiciones políticas de los pitagóricos, que estuvieron en lucha contra la democracia en tiempos de Temístocles, y las antiguas historias de Crotona, le plantearan problemas que había vivido en su ciudad y para los que no había encontrado solución. Pero si no había solución para los males de la ciudad, habría que escaparse con los profetas órficos, con la transmigración que enseñaban estos matemáticos, metidos a políticos, estos soñadores extraños, esta secta iluminada, fanática, de individuos que se consideraban elegidos, aunque no se supiese bien para qué.
tal vez para reformar el mundo del futuro. Pero, ¿podría reformarse ahora ya, sin tener que transmigrar? La respuesta fue el viaje a Siracusa. Lejos de los muros de Atenas, lejos de Grecia, podía levantarse la ciudad soñada y escrita, la Politeia real. La fecha concreta del viaje nos la da Platón en la carta 7. Cuando tenía 40 años, vine por primera vez a Siracusa, o sea, en el año 389 o 388. Los viajes de los griegos a Sicilia tenían una tradición secular. Las primeras noticias son del siglo VIII, y ya se habla de ciudades florecientes como Mesina, Siracusa, Leontina, Mégara, Catania. La fundación de Agrigento es posterior. Cuando los siracusanos expulsan a los cartagineses, que habían ocupado y destruido Agrigento en el 406 y amenazaban Siracusa, tienen por general a un joven oficial, Dionisio, a quien en el año 405 convertirían en tirano de la ciudad. Hasta su muerte, en 367, dominó en Siracusa, en cuya corte ejerce también gran influencia Dion, hermano de Aristómaca, segunda mujer de Dionisio. En su camino a Siracusa, Platón visitará Tarento, donde vivía Arquitas, el famoso matemático pitagórico, muy influyente en la vida de la ciudad, con el que hace amistad. La personalidad intelectual de Arquitas fue importante para el mismo desarrollo intelectual de Platón. No parece cierto que Dionisio invitase a Platón a Siracusa. Sin embargo, era conocido el esplendor de la corte y el papel que desempeñaron en ella intelectuales y artistas. No debieron de ser muy cordiales las relaciones con Dionisio, pero sí lo fueron con su cuñado Dion, personaje decisivo en la biografía platónica. La permanencia en Siracusa se extiende hasta el año 387. Diógenes Laercio nos cuenta una serie de percances sobre el regreso de Platón, que desembarca en Egina, donde es hecho prisionero y esclavo. Un amigo de Cirene, Aníceris, lo reconoce y lo libera. A su regreso, enriquecido por tantas experiencias, compra un terreno próximo al gimnasio de Academos, al noroeste de Atenas, junto a la doble puerta. Aquí se fundará en el 387 la primera universidad europea. No tenemos apenas datos de cómo organizaba la enseñanza de la academia. Por referencias de la República, podemos deducir que se cursaban estudios durante 15 años. Los 10 primeros para la matemática y los 5 restantes para la filosofía. Este largo aprendizaje concordaba con las ideas de Platón sobre la formación de los futuros filósofos, rectores de las ciudades. Se trataba de madurar intelectualmente y adquirir la arete, y esto solo podía hacerse creciendo en el conocimiento. Por eso, no es extraño que Aristóteles viviese 20 años en la academia a la sombra de Platón. Era el normal curriculum vitae para la filosofía. A la academia pertenecieron los matemáticos más importantes de su tiempo. Eudoxo, cuya teoría de las proporciones se recoge en los elementos de Euclides, y Teeteto, interlocutor de Sofista, y que da nombre también a un diálogo. Su teoría de los números irracionales parece ser su aportación fundamental. A la muerte de Espeusipo, cuando Genócrates es elegido, otro de los candidatos importantes para la dirección de la academia será Heráclides. En la academia permanece Platón, dedicado a la formación de jóvenes atenienses y extranjeros, que acudían movidos por la fama de sus enseñanzas, hasta que en el año 367 vuelve a Siracusa, llamado no por Dion, sino por Dionisio I, que en el año 368, uno antes de su muerte, había cursado la invitación. Pero, después de la llegada de Platón, Dionisio II, sucesor de su padre, destierra a Dion y a continuación marcha Platón también. El tercer viaje a Siracusa tiene lugar en el 361, pero tampoco, según Ray, que sostiene la inautenticidad de la carta 7, fue por invitación de Dion, sino del mismo Dionisio II, con motivo de unas fiestas organizadas por él y por el pitagórico Arquitas.
Es probable que Platón fuese acompañado de Esquines, Aristipo, Genócrates, Eudoxo y posiblemente el joven Aristóteles. Por la carta 7 sabemos también las aventuras políticas de Dion y de su asesinato en el año 357, después de haberse apoderado de Siracusa y expulsado a Dionisio. Interprétese como se quiera la autenticidad de la carta 7. Lo que sí se puede afirmar es que Platón, con sus viajes a Sicilia, pretendió enriquecer su experiencia política y practicar la politeia. Uno de los capítulos finales de la larga biografía de Platón y sobre sus ideas que, con ciencia, apasionamiento e imaginación, como corresponde a los grandes filólogos de principios de siglo, escribió Wilamowitz, lleva el epígrafe resignación. En este término se expresaba, al parecer, el fracaso de los ideales de Platón, la imposibilidad de dominar la vida con el pensamiento. No sabemos nada de su personalidad para afirmar si, efectivamente, es esta palabra la que puede cerrar la vida de uno de los grandes nombres de la historia. Tal vez no sea resignación, sino serenidad u otro de los muchos términos que podrían aplicarse a una obra y a una vida tan plena. Platón muere en el año 348 o 347, a la edad de 81 años. Diógenes Laercio nos ofrece datos muy laercianos sobre su testamento y sus herederos. La familiaridad con sus diálogos, el embellecimiento de Sócrates, las abundantes alusiones que permiten deducir a algo personal nos llevan muchas veces a hacernos la pregunta: ¿cómo era Platón? Para responderla, sería necesario llevar a cabo una detenida investigación de psicología histórica. Quien demostró una afectividad tan grande para amigos y discípulos no se casó nunca. Ninguna mujer, ni siquiera su madre, parece haber contado en su vida, lo cual nos sorprende si se examinan la historia de las relaciones humanas en Grecia y el papel de la mujer en ella. Sin embargo, el bello discurso de Diotima, la mujer de Mantinea, por cuya boca habla Sócrates en el banquete, parece suplir en el arte lo que Platón tal vez no tuvo en la vida. Podemos al respecto sacar también conclusiones de su valor, de su generosidad, de su pasión por el conocimiento, de su fidelidad. Pero todo esto son categorías vacías, pasadas por siglos de clichés literarios, de tópicos sobre los personajes verdaderamente importantes que han logrado dominar el tiempo y el olvido. Quedan, sin embargo, dos cosas que pueden brindar un testimonio valioso: la obra inmensa siempre abierta, siempre capaz de ser el eterno personaje de la filosofía que dialogará sin cesar por la historia, y un retrato en mármol, el único auténtico, desde el que nos miran unos ojos muy abiertos de tanto estar fuera de la caverna y una boca entristecida. ¿Por qué todos los hombres extraordinarios en la filosofía, la política, la poesía o las artes son melancólicos? Entre los primeros, Empédocles, Platón, Sócrates.